Alianza After Hours. Hola, muy buen día, bienvenidos a este episodio de Alianza After Hours. Mi nombre es David Cuides, soy el director de investigaciones económicas y como siempre estamos con nuestro gerente de estrategia, Pipe Campos. ¿Qué hubo, Pipe? David, ¿cómo va todo? Todo bien, Pipe, todo en orden. ¿Y usted? Bien, bien, veo que tiene un paisaje diferente, ¿no? ¿Se cambió de casa? Cambiamos de ciudad. No, Pipe, estamos en Cartagena. Esta semana estuvimos en el marco del evento de Asobancaria. Alianza ofrece también una reunión con clientes y bueno, estuvimos aquí echando el cuento, ¿no? Este cuento que lanzamos siempre en el podcast y comentándolo con clientes. Lo preguntaron mucho, si le digo. ¿Qué nota? En pleno con el sector financiero colombiano. Muchos amigos y Sí. mucha gente muy querida. Sí, la verdad sí, Pipe, lo preguntaron y bueno, les dije que no, que estuvieran muy conectados al podcast porque usted tenía varios cuentos que se quería echar este fin de semana. Entonces no sé si le parece si arrancamos. Es el mejor podcast que hemos hecho hasta ahora. Cada uno es el Pipe, mejor. yo vi en la semana, en medio de estos temas acá en Cartagena, que tuvimos varias noticias internacionales y una reacción en los mercados que al final no se hablaba mucho con lo que uno estaba viendo. Uno decía, oiga, con esta noticia esto es malo, pero al final no terminamos viendo pues esa reacción en los mercados. ¿Usted qué fue lo que vio en la semana y cómo al final eso se trasladó a los precios de los activos? Sí, sí, sí. O sea, la gente que sí estaba trabajando, ¿no? Los que estaban de paseo en Cartagena, vimos algo muy extraño. Y es que los datos económicos, si usted me hubiera dicho, vea, la inflación en Colombia va a salir así de mal, a Estados Unidos va a subir, Trump va a poner impuestos o aranceles al aluminio y al acero, y además va a hablar de los aranceles estos retaliatorios, que es ponerle un impuesto a un país, si les parece que no está siendo suficientemente justo con Estados Unidos. Y le hubiera dicho, pues nada, la semana va a ser malísima. Y la semana fue bastante buena. Acciones terminaron cerca de máximos históricos, el Colcap volvió a valorizarse una barbaridad, el dólar se derrumbó. Y al final incluso los bonos en Estados Unidos también se mejoraron y el dólar en el mundo mejoró. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La pregunta es, el balance lo dio para mí dos noticias de Trump dentro de su política que pueden cambiar esto. Entonces le cuento rápido los dos datos. Entonces en inflación en Estados Unidos el dato sigue subiendo. Nosotros hemos tenido la idea de que ya debería frenar la subida. No se ha logrado. Uno podría argumentar, hay algunas cosas muy de solo un momento que explican mucho esta subida, como el huevo, ¿no? Nosotros mandamos por ahí un trino que fue polémico, que yo puse el precio del huevo y ese no es el precio del huevo, y esto parece, ¿no? Como el huevo del ministro de Hacienda anterior, que, no, bueno, era huevos al precio mayorista, está bien hecho. Eh, Porque pues decía como la docena de huevos a 5.000 y esos, ¿dónde es que la compra usted? Y ay, algunos dijeron que sí la podían comprar a 5.000. Bueno, el mensaje era mostrar la gringa, que está a más de 30.000 pesos y que incluso, bueno, hay sitios en Estados Unidos donde se restringe la compra de más de tantos huevos. La verdad, la gripe aviar los tiene re mal. Y hace 2 años, pues ahí sí la bandeja de 12 huevos estaba muy parecida en Estados Unidos y Colombia, con toda la diferencia del poder adquisitivo que hay entre los dos países. Pero bueno, en general, lo que sí sabemos es que la inflación no ha frenado. Yo no siento, yo sigo insistiendo que yo no veo razones para una nueva tendencia alcista de inflación y yo sí creo que en algún momento la vamos a tener, pero no las veo ahorita. Pero desde que la inflación sigue echando para arriba, los mercados se ponen nerviosos. Hubo un dato aquí de los elementos que pudo haber calmado a los mercados y se conoció el IPC y el IPP, ¿no? El IPC en Estados Unidos subió al 3% y se esperaba que se quedara al 2,9 o bajara al 2,8. Y el IPP también subió al 3,5, que son las líneas amarillas y las rojas. Eh, un dato que pudo haber sido interesante y que creo que ayudó a calmar el mercado es que hay otro indicador que se llama el PCE, que es igualito al IPC, pues que tiene unas composiciones un poquito diferentes y es el que le gusta a la Fed. Y los que calculan este índice dicen, vea, con los datos que conocimos esta semana, el PCE nos da que sí va a bajar, que ese sí va a bajar, ¿no? Los otros dos no bajaron, pero es que este sí. Y puede ser eso que ayude un poco eso se conoce a final de mes, que ayude al balance de por qué los mercados terminaron tan tranquilos con esos datos de inflación que bajan. Esos fueron los datos malos, el elemento, por supuesto, de los impuestos al aluminio y al acero, que ya existían. Le sube al aluminio, creo que ese sí le subiría un poco, pero ya existían. Lo que pasa es que lo que le está quitando es a algunos países que le puso los impuestos y se los quitó direccionalmente, se los regresaría. Eso todavía está pues ahí viendo a ver cómo termina afectando. Y los impuestos, digamos, retaliatorios, donde yo diría, ahí fue una de las noticias que ayudaron a los mercados finalmente, porque lo aplazó, dijo en unas semanas, y además dijo, pero hasta el 1 de abril no vamos a tener estudios sobre esto. Entonces,
el mercado lee, oiga, todavía están posponiendo esto, hay espacio de negociación. Pero la noticia para mí más importante, y la voy a hablar ahorita cuando lleguemos a nuestra esquina del dólar, que hoy es día de esquina del dólar, o semana, es la noticia del trino de Trump hablando de su cercanía a Putin, del fin de la guerra con Ucrania, de muchos elementos, incluso de la fortaleza del dólar. Muchos elementos en ese trino a mí me llamaron la atención y aquí por fin podríamos tener un gran detonante de caída de dólar, que no lo hemos tenido en todos los últimos 4 o 5 meses, ¿no? Con la inflación, con el crecimiento gringo, con la llegada de Trump. Porque si se termina la guerra, pues el euro se dispara, Mm. Europa sería el principal beneficiado y si el euro se dispara, pues el dólar queda a nivel mundial. Entonces, esa fue para mí la gran noticia, aparte es desinflacionario, pues uno sabe todos los elementos que vimos en el 2022 con la guerra, pues serían los mismos con el signo contrario. Entonces, las bolsas se desplomaron con la guerra de Ucrania con Rusia, el dólar se disparó 15%, el petróleo se dobló en precio, se subió casi de 70 a 140. Así que cualquier cosa que no sea de la misma magnitud, pues si la guerra creó esto, el fin de la guerra crea lo contrario. Y yo creo que hay una gran razón para por qué las acciones terminaron cerca máximos, porque los bonos no los vendieron y porque el dólar se desplomó en el mundo en lo que quedó de la semana con datos económicos claramente alcistas dólar. Y por ahí, por el otro lado, tuvimos una noticia de JP Morgan que mejoró su recomendación de Copetrol, la pasó de venta a neutral, la subió de $7,5 por acción a 9,5. Ellos habían bajado en septiembre del año pasado, habían reducido su recomendación del 12 al 7,5, así que la bajaron y ahora la recuperan. Y yo creo que vamos a ver mucho de esto, David, de muchos analistas reacomodando, digamos que recomendaron Ecopetrol por debajo del 9 o del 8, van a comenzar a realinearse y a volver a los números de antes, donde Bradesco pues, fue el primero que tomó la medida y le ha salido muy bien la recomendación porque ya se mandó con el 12 en una acción que está al 10. Entonces todavía incluso hay espacio en esa recomendación. Así que esta línea de varios analistas repensando su recomendación y claro, cuando está recomendado algo que ya se le movió 30%, 40% en contra, pues tiene que repensarlo y decir, bueno, o me equivoqué, o si no me equivoqué, de pronto lo hice muy antes y la recomendación se puede dar en el futuro, pero algo se tiene que hablar sobre la recomendación y pues eso le cae anillo al dedo a Ecopetrol que terminó bastante fuerte. Entonces, en general, David, el resumen es noticias económicas malas, la mayoría, pero una noticia para mí puntual, que es el tema del fin de la guerra, no sé si le estoy haciendo mucha bulla a eso, pero ahora viene un análisis de eso, yo creo que ayudó un montón y los mercados terminaron supremamente positivos. Ok, ok, no, clarísimo, clarísimo, Pipe. Bueno, ojalá así sea, ¿no? Este tema del fin de la guerra, no solamente por temas económicos, sino en general, Solamente por pues hacer plata, sí. Creo que sí, o sea, esto debería ha haber sido, empezado por eso. ha sido un tema bastante trágico que se volvió parte del paisaje. Pipe, venga, yo le cuento temas locales, en donde tuvimos también dos noticias. Nosotros grabábamos hace 8 días el episodio del podcast y decíamos, bueno, íbamos a conocer cifras fiscales en Colombia, vamos a conocer la inflación. Y al final los dos datos pues resultaron por encima de las expectativas. Si quiere arranco por el tema fiscal, el gobierno presenta el plan financiero, es normal que a principios de cada año el gobierno actualice cómo fue el cierre del año pasado y qué se está imaginando para el año en curso. Entonces nos mostraron las cifras del 2024 y nos cuentan qué se están imaginando para el 2025. La primera parte de la presentación es básicamente decirnos, mire, esto es lo que nosotros tenemos de escenario macroeconómico base, esto es lo que nosotros creemos. Y si yo le digo, Pipe, en cada una de las variables grandes, la verdad no hay muchas sorpresas para este año frente a lo que se imagina el gobierno y lo que nosotros como analistas y en Alianza puntualmente nos imaginamos, un crecimiento que se va a acelerar, algo por los lados del 2,6, 2,8 del PIB, una inflación que va a caer, de pronto el gobierno aquí es un poquito más optimista, porque si ve la inflación por debajo del 4% y nosotros vamos más cercano al 4,2, 4,3, un dólar ellos lo ven un poco más arriba, por los lados de 4,300, 4,400, en Alianza sí lo vemos un poco más cercano a los 4,000, 4,200 y unos precios del petróleo, digamos, por los de 74, 75, frente a lo cual, pues, digamos, de repente estamos en general más o menos sintonizados como mercado. Eso, digamos, que es la primera parte en donde tal vez uno no dice, esto no estuvo tan interesante esta película. Después ya viene la escena de suspenso, y es que nos muestran, oiga, en el 2024, las cifras que les habíamos dicho, señores, qué pena no van a ser así, no va a ser ni 5,3 ni 5,6 del PIB de déficit, sino que va a ser 6,8% del PIB. Es decir, el déficit fiscal de Colombia terminó el año pasado ya de manera oficial en el 6,8%. Entonces, pues aquí usted dice, oiga, esto es una cifra alta, se le puso suspenso a la película. ¿Por qué? Porque es el déficit más alto, Pipe, que teníamos desde hace 4 años, desde el 2021. Usted no había visto una cifra tan elevada cuando teníamos cifras de déficit cercanas al 7% del PIB. Pues bueno, usted otra vez vuelve
a tomar ascenso, a tomar vuelo en esa cifra, un número que se lo estoy contando en términos porcentuales del PIB, pero cuando usted lo pone en plata es cercano a los 115 billones de pesos. Es decir, el gobierno el año pasado hizo sus cuentas, le faltaron ingresos y realizó tal vez más gastos, y al final usted termina con un déficit de 115 billones de pesos. Entonces, las cifras del año pasado pues terminan siendo preocupantes. Como le digo, si usted lo mira desde el punto de vista de los ingresos, pues tuvimos ingresos cercanos a los 280 billones de pesos, que tal vez es el principal, digamos, error del gobierno, en donde se reconoce, y es que una proyección de ingresos pues mucho más alta que lo que al final se terminó registrando, y pues tenemos allí un hueco significativo. El gobierno tenía una meta de déficit que estaba por lo menos unos 40 billones por encima de lo que al final usted terminó registrando. Entonces, sí terminó usted teniendo un faltante significativo. Y por el lado del gasto, como le digo, pues también usted tiene allí unas cifras que no corrigieron tanto como usted hubiese querido, y se queda con un gasto que está cercano a los 395 billones de pesos, que es más o menos como el 22-23% del PIB. Primer gran mensaje, Pipe. La película se puso un poquito más complicada porque, como le digo, el déficit es el más alto de los últimos 4 o 5 años, 4 años, y está cercano otra vez al 7% del PIB. Segunda parte de la película, que no es tampoco tan chistosa, y es que le dicen, oiga, esto no termina aquí. Para el 25, pues las cosas puede que mejoren un poco, pero todavía vamos a quedar con un déficit alto. Y le dicen a usted que el déficit en este año que ya estamos viviendo, pues va a ser por los lados del 5,1% del PIB. Antes nos habían dicho que podía ser 4,7, nos dicen, qué pena, 4,7 es muy bajito, más bien creemos que va a ser 5,1 del PIB. Y eso que aquí, Pipe, tal vez la principal interrogante viene de nuevo a que usted está asumiendo que los ingresos pues van a crecer de manera importante, es decir, un crecimiento cercano al 18% en términos interanuales, que estaría consecuente con este 5,1 del PIB, que ya es retador. Entonces usted dice, si ya el 5,1 es una cifra floja que me la está empeorando frente a lo que me ha dicho antes, y tiene incorporado un crecimiento del ingreso que es, digamos, retador, usted vuelve a decir, esta película no pasó a ser chistosa, sino que sigue siendo un poco preocupante para este 2025. Entonces, primer gran mensaje, los números macro, digamos, no hay mayor disenso entre nosotros, el mercado y el gobierno. Segundo gran mensaje, las cifras del año pasado no fueron buenas, las de este año no pintan muy bien, lucen retadoras por lo menos por el lado del ingreso, y vamos a ver cómo el gobierno tiene controlado ese gasto, lo ponen a crecer poco, más o menos un 8 o 9%, que es retador también. Entonces, allí yo diría que las cosas no pintan muy bien. Y hay un tercer gran mensaje, Pipe, y es lo que sucede con la deuda. Entonces, acuérdese que la regla fiscal pues está compuesta de esos dos grandes componentes, lo que sucede con el déficit, primer tema, y lo que sucede con la deuda. Y en la deuda, lo que ustedes ven allí es que la deuda que venía corrigiendo desde el 2021 pasó de 60 a 58 y después al 54 en el 23, vuelve a tomar vuelo. Y en el 2024 se situaría, según las cifras del gobierno, por el lado del 60. Y para el 25 va a ser más cercano al 61. Entonces el gobierno dice, mire, no solamente las noticias son flojas por el lado del déficit, sino por el lado de la deuda que vuelve a escalar. Acuérdese que el gobierno tiene ojalá un ancla, un número cercano al 55, que ya estamos 5 puntos arriba, y no debería sobrepasar porque se puede volver explosivo el nivel del 70% del PIB. Deuda como porcentaje del PIB no debería sobrepasar. Aquí ya nos estamos quedando con niveles de 60. El gobierno nos echó una historia, nos contó una historia de, oiga, es que esta subida del 54 al 60 no solamente pues es porque estoy acumulando mayores y mayores déficits, sino también por temas de mercado en donde el dólar se le sube a uno y tiene entonces un mayor nivel de deuda expresada en pesos de deuda externa. Eso es como el tema de la tasa de cambio, que explica 3 puntos de esa subida de 6, y también el tema del costo financiero, que también pues es la subida de la deuda como porcentaje del PIB, porcentaje de la economía, que representa un 1,3 de esa subida. Entonces el gobierno dice, miren, no es que yo me haya endeudado mucho más, es que también las condiciones, digamos, externas que yo no puedo manejar, el dólar y en general el tamaño de la economía, pues no me ayudaron este año, y entonces estoy buscando niveles de 60. En resumen, Pipe, yo qué le diría y le pregunto aquí su lectura. Números macro en donde estamos alineados. Déficit que estuvo alto para el año pasado y que va a estar alto para este año, y deuda que está de nuevo tomando vuelo. Yo le diría tal vez, y aquí le pido su opinión, para el mercado tal vez no fue novedoso. Fíjese que los activos no lo reaccionaron de una manera explosiva y ya se venía hablando, pero sí queda esa gran signo de interrogación de cómo usted va a financiar las cuentas el siguiente año, cómo balancear estructuralmente ese tema fiscal de Colombia, que ya viene siendo pues también tema de conversación
entre las calificadoras. ¿Usted cómo lo lee? Bueno, listo. O sea, están las dos respuestas, ¿no? El tema técnico y el tema de mercados. Para los mercados no hubo una reacción, digamos, adicional. Si usted me pregunta, yo creo que los mercados siguen preocupados por estos números. Cuando uno habla de los mercados, solamente estoy hablando de las tasas a las que se financia en este momento el gobierno, están bastante por encima de cuando nos anunció la calificadora que no nos iba a cambiar la calificación. Está probablemente 40 puntos básicos por encima, que eso es bastante. Entonces los mercados siguen mostrando que el tema fiscal les preocupa. Ahora, para nosotros, puntualmente, yo creo que nosotros creemos que ya el tema fiscal por ahora queda un poquito rezagado porque ya, digamos, el riesgo país, hemos insistido, Colombia está igual hace tiempo, si no ha cambiado y ya está muy alto. Entonces eso para mí ya debería estar descontado, estos números tan malos deberían estar descontados en las tasas que ha estado pagando Colombia actualmente. Y ya sin el riesgo de la calificación, yo me la juego a que el mercado debería calmarse un poquito en estos números. eh, y jugársela a ver a qué pasa con el camino en estos números. Entonces ahí viene la segunda parte y es la técnica. O sea, lo que estoy diciendo en últimas y también con ese sesgo de que nosotros cuando hablamos aquí y damos nuestras opiniones, pues tenemos unos portafolios que administramos, ¿no? Ustedes tienen que ver eso, ¿no? Aquí no solo somos analistas, sino somos administradores de portafolio. Entonces es chévere, pero chévere es tampoco que yo les diga, es que cómprenme esto porque yo lo acabo de comprar, entonces súbale el precio a lo que yo compré, ¿no? La idea no es esa, pero nosotros tenemos una posición en que ya que habló la calificadora, ese tema fiscal debería pasar un poquito a segundo plano. Ahora, la parte técnica, oiga, ¿qué tan grave es esto? Pues claro que es muy complicado, es muy enredado y los números del 2025 me parece que también hay que reajustar. Entonces la pregunta es, oiga, entonces va a explotar esa deuda sobre PIB por encima del 60 y no es tan claro, porque ese 60 al que llegamos, y ahí lo muestra el gobierno también, se da con un dólar a 4.460 o algo así, un dólar muy, muy alto que ya no estamos ahí. Entonces ya usted, si quisiera actualizar esta gráfica a un mes de haberla hecho el gobierno, quítemele 1,5 de deuda del gobierno de endeudamiento. Así que hay posibilidad más bien que haya algo de margen de maniobra. En ese gráfico de la derecha a mí me parece fantástico porque la primera muestra el descache de dólar, que pues eso uno diría, claro que es culpa del gobierno, no, yo no creo que la subida del dólar el año pasado haya incidido en los números colombianos, ni culpa ni a favor, sencillamente Colombia, por muchas situaciones, incluyendo yo diría más bien por gracias al Banco de la República, el dólar no se sube mucho, donde se debería haber subido mucho. Eh, pero bueno, ese 3% no está completamente en manos del gobierno. Ese 2,4, sí, yo diría, si usted me dice ahí dónde está todos los errores que uno le pueda achacar al gobierno están en ese 2,4 y el 1,3 es más como inercia de lo que se ha estado viendo en deuda y crecimiento económico. Entonces, hay margen de maniobra, lo hay. No es que definitivamente la deuda de Colombia va a ser explosiva y ese es el mensaje que yo diría los mercados tienen que esperar un poco, a ver cómo se dan estos números. Pero si la gente sigue apostándole a que hay cambio político y el dólar sigue acercándose a los 4.000 y cosas de ese estilo, pues nos va a dar espacio para respirar. Obvio, el dólar no solo depende del cambio político, que ya vamos a hablar de eso, pues en algún momento hay un accidente mundial, una recesión, pues el dólar se va para arriba y le funciona al contrario al gobierno, ya no le sirve. Un dólar arriba de 4.500 le hace la deuda explosiva. Eso es lo grave de la situación que se está viviendo actualmente. Sí, ahí yo le diría es tal cual eso, Pipe. O sea, puede que le ayude el mercado o no, ya eso lo veremos, pero usted sí está cada vez más al borde de la cornisa, ¿no? Queda cada vez más ajustado en términos de déficit, en términos de deuda. Y me faltaba un mensaje y es, pues al final para el gobierno es, señores, cumplimos la regla fiscal. O sea, para nosotros, haciendo todo este sumas y restas, cumplimos. Probablemente el Comité Autónomo de Regla Fiscal diga, oiga, sí se cumplió o no se cumplió, pero me quedan muchas dudas con esos terminitos que creo que utilizamos la vez pasada, transacciones de única vez. El gobierno le metió a esas transacciones de única vez un número bien importante, cerca de 20 billones de pesos, cuando lo normal es que en el pasado se le metían cerca de 3, 4, 5 billones, pues en esa oportunidad dijeron, oiga, yo no supe pronosticar bien la caída o no podía pronosticar la caída de ingresos y pues eso es una transacción de única vez que me permite cuadrar la regla fiscal y decir que sí cumplo, pero pues el mercado ya tenía en la cabeza que eso lucía muy, muy improbable. Esa es la primera historia, Pipe, temas fiscales en Colombia. La segunda historia es tema de precios. Entonces nos fuimos también la vez pasada diciéndoles, estamos esperando el dato de inflación, que esperábamos nosotros en Alianza y el mercado también que la inflación corrigiera un poquitico en el mes de enero y que pasara del 5,2 al 5,1. Y al final no, la inflación se nos quedó estable en ese nivel, 5,2%, con una variación mensual cercana al 0,94. Nosotros en Alianza estábamos
alrededor de 12, 14 puntos básicos más abajo, al igual que el mercado con unos números más abajo, y la inflación tiene un poquito más de inercia entonces en este primer mes del año. Por componentes, Pipe, le digo, alimentos estuvo en la parte de arriba, para nosotros no fue sorpresivo, pero sí llama la atención, pues alimentos otra vez jalonando o sigue jalonando los precios al consumidor en Colombia. Transporte, temas de peajes vuelven allí a estar sobre la mesa y restaurantes y hoteles también en la parte de arriba como los tres grandes contribuyentes para la variación mensual de la inflación en esta oportunidad. ¿Qué decimos nosotros de cara a los siguientes meses? Nosotros sí creemos, Pipe, que la inflación va a corregir y les contamos a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, creemos que hacia mediados de año podríamos ir a buscar algo cercano al 4.1, 4.2. Pues bueno, ahora creemos que más bien puede ser estar rondando por los lados del 4.3 y que para el cierre de año, antes decíamos más cercanos al 4, 4.1%, pues estamos ajustando acá en Alianza nuestros pronósticos y creemos que puede ser algo más cercano al 4.3%. Obviamente, y eso lo hemos contado aquí y él le va a pedir su comentario a ver si nos lo actualiza, pues el dólar va a ser muy importante, ¿no? Ese le va a pegar de una manera bien clave al componente de alimentos, pero ya partimos de una base más alta por ese tema de transporte, peajes, que para nosotros pues nos deja ya un nivel más elevado para el cierre de año. ¿Cómo usted ve este tema? ¿Cuál es su lectura? Yo me la voy a seguir jugando igual que lo que le dije para el tema de la deuda, es como el dólar, lo que el dólar te da, el dólar te lo quita. Entonces, posiblemente, si usted cerró el año y pues está claro que el gerente técnico del banco reconoce que el dólar tuvo un impacto, él dice hay más factores, yo le doy más importancia al dólar generalmente. Pero si cerramos, si estos datos fueron con dólar a 4.400 o 4.500 y los siguientes meses vamos a tener, digamos, es una suposición, no se sabe, con dólar más cercano a 4.000, de repente giran los datos. Ahora, dar el mensaje, no es que la inflación tenga para que baje necesite el dólar abajo, no, la inflación va a bajar por efectos básicos. Lo que pasa es que puede coger un poquito más de velocidad a la baja o retomar la velocidad bajista si el dólar ayuda. Pero la senda no le cambia a David a no ser de que yo le ponga dólar arriba a 4.500, ahí sí de pronto le cambio. La senda es hacia abajo, con ligeros ajustes, pero con dólar abajo puede que la senda sea más acelerada. Lo veremos en los datos, ¿no? Ya de febrero y de marzo, a ver si ayudan. Sí, total. Y estos números de inflación pues van a ser muy importantes de nuevo para marzo, para el Banrep y ver si al final también estábamos escuchando a la codirectora Costa esta semana en un evento de nuestros amigos de ANIF y la veíamos muy prudente, Pip, y muy pendiente de estos temas de inflación, muy prudente, muy pendiente de estos temas de temas fiscales. Entonces, le hago el comentario porque de repente, pues más adelante en el año pues el Banrep o esta nueva junta puede decir, vamos, sí vamos bajando, pero despacito, ¿sí? Que no haya afán. Vamos viendo cómo son los recortes y tal vez esos recortes de 75, 50, pues más bien quedan descartados y pueden seguir recortando por una magnitud un poco más acotada. Yo estaba pensando, Pipe, que este programa hemos nombrado mucho la palabra dólar, o sea, hablamos de temas fiscales y le metimos el dólar. Hablamos de temas de inflación y le metimos el dólar. Y ahora, como si fuera poco, pues nos vamos a meter a nuestra esquina del dólar en donde usted va a echarse este cuento global de lo que está sucediendo con Estados Unidos y el impacto también en las monedas. ¿Qué cuento nos va a contar el día de hoy? Listo, David, pasemos a la esquina del dólar. Antes de hablar de este meme, metámosle el tema de, ya que usted nombró a Costa, a Olga Lucía Costa, la codirectora, una presentación muy buena. Y no es, no, pues de paso sí, chévere hablar de un codirector y que me vea saludándolo, pero en realidad una presentación muy técnica, una presentación que podría coincidir con 80% de una presentación de Alianza sin problema. Y no es que nosotros seamos muy técnicos, sino que nosotros estamos muy conectados con el mercado y ella lo estaba. Entonces, eso solo para dar el mensaje, esa es la persona en la que ustedes saben que es la bisagra completamente de hacia dónde van a ir las votaciones. Y al haber sido una persona elegida por el gobierno, pues hay gente que dice, no, eso no hay nada que hacer, eso va a votar a favor del gobierno. Ya lo mostró que no en las diferentes votaciones y con esta presentación a mí me queda clarísimo que no importa si ella baje de 100 o decida no bajar, lo va a hacer con criterios puramente técnicos, que es lo que uno quiere. Yo no quiero que bajen o que no bajen a mí. Lo que me interesa es que haya alguien leyéndolo y eso ha servido mucho para darle la fortaleza que hemos visto al peso colombiano. Entonces, listo, esquina del dólar después de hablar de Olga Lucía Costa. Entonces, la idea ya la planteé un poco. La idea es, vea, nosotros creemos que el fin el chiste pues es como que Trump trae una guerra que es la comercial, pero nos quita otra, que es la guerra entre Ucrania y Rusia. Eh, y entonces, pues uno dice, pues al final el dólar, entonces, pues un efecto reemplaza al otro. Y el mensaje es, no, realmente el fin de la guerra puede tener un efecto sobre el dólar mucho más bajista
que la guerra comercial, que es un tema ya súper repetido y los mercados dicen, hombre, a mí no, a mí la misma noticia dos veces no tiene efecto, ¿no? No sé, como, sí, como esas películas de samuráis en que si usted le va a atacar con la misma técnica ya no le sirve porque yo ya me la sé, bueno, esas son películas con mis hijos, pero es lo mismo, o sea, uno no tiene, y por el otro lado, uno es un pececito, los inversionistas somos esos pececitos que damos la vuelta y el mundo nos va cambiando, no tenemos la capacidad de concentración de la misma noticia, operarla durante 1000 veces. Entonces, analicemos este tema el posible fin de la guerra. Entonces, les estaba contando que hay varios escenarios. Alianza planteó, ese es el de XY, la línea verde, y Alianza votó esa línea azul hace ratico diciendo, vea, después de elecciones el dólar subió, en las elecciones anteriores de Trump en el 16, el dólar subió y después se calmó todo el 17 porque Trump no cumplió. Y esa es una teoría de la gente que de repente estaría de acuerdo con nosotros que el dólar puede ser para abajo, pero que no coincide con darle tanta importancia a la guerra. Entonces, simplemente es porque Trump no va a cumplir con tanto de la guerra o porque la gente ya no va a bailar tan delgado y de la guerra comercial me refiero, o no le va a parar tantas bolas al efecto inflacionario. Ya les dije que eso no fue inflacionario en el 2018, en el 2017, pero bueno, digamos en el 2018 que fue la guerra comercial, pero podría, como ahora es más grande, podría argumentarse que sí puede ser inflacionario. Pero digamos el mercado, esa sería una hipótesis que es la que estábamos testeando. Sin embargo, claro, uno sabe que cuando hubo aranceles sí hubo dólar arriba, entonces pues la hipótesis de la línea azul pues digamos, está en contravía de, oiga, pero si hay aranceles el dólar sí podía subir y eso es lo que estamos evaluando, por ahora la línea azul ha ganado. Pero decidimos, oiga, metámosle otro evento, ¿qué le pasó al dólar cuando se dio la invasión a Ucrania? Entonces el dólar se disparó 15%. Seguro que había mezcla de cosas. Como estábamos en la pospandemia, la inflación ya venía fuerte, entonces el dólar ya venía subiendo, las tasas de interés ya venían subiendo, pero obviamente que el petróleo había subido de 70 a 130 y pico, pues tuvo un efecto adicional, que los alimentos, la escasez de alimentos por la guerra, pues tuvo un efecto adicional en la inflación. Y eso alimentó al dólar una barbaridad. Entonces le metimos adicionalmente, bueno, ¿y qué pasa si el fin de la guerra coge una velocidad enorme y tenemos el efecto inverso? Pues obviamente sería mucho más bajista. Claro, yo no necesito de XY a 100, a 90 o a 95, ni me interesa pronosticar, porque es una barbaridad, ¿no? De pronóstico para que el dólar en Colombia baje. Necesitamos mucho menos. De hecho, necesitamos que el dólar se quede quieto, ni siquiera es que deje de subir. Entonces, son dos hipótesis ahí que estamos testeando y a medida que vengan los aranceles y vengan los aranceles retaliatorios y de pronto Zelensky diga algo y Putin diga otra cosa, vamos a seguir evaluando. Pero claro, si esto comienza a coger velocidad y el de XY finalmente se ubica debajo de 106, 107, que es el borde donde está, pues podríamos llegar rápidamente al 100, que es, ¿se acuerdan cuando estábamos preocupados por nuestra recomendación de venta de dólar y decíamos, vea, nos preocupa es que el DX ya está arriba de 107, eso es una molestia porque sabemos que el DX ya importa. Claro, si está abajo de 107 le quita uno de los grandes pesos y de los grandes retos de la recomendación de venta de dólar que ya se dio, ¿no? Ya pues Alianza no es que está recomendando vender dólar a 4100 o 4000, era 4500, ya ahorita ya veremos qué pasa, pero sí nos quitaría un peso encima enorme si esta lectura termina siendo así y comienza a sumar el cansancio por el tema de la guerra comercial, la fatiga de tradear eso, ya la gente diga no más, y el ayuda del fin de la guerra. Y vamos a hacer un repaso de los otros gráficos que mostramos la última vez, la última esquina del dólar fue hace 3 semanas, que solo son hipótesis de velocidades de si ya no hay choque, solo son hipótesis. Aquí yo no, como que insistía, vea, no existe en el mundo alguien que le trace una raya y el activo haga eso, no existe. Si existe es trampa, si existe es que se lo filmaron en 3 meses y después, sencillamente son herramientas técnicas que han funcionado y nos permite testear hipótesis al mismo tiempo, si en este caso el peso mexicano se fuera arriba de 21, pues listo, no es el 2017 y estamos en otro escenario y sabemos cómo reaccionar. Esto es como una forma de testear una hipótesis y adicionalmente tener una función de reacción si las cosas no funcionan. Hemos hablado muchísimo del peso mexicano nosotros, hemos dicho que el peso mexicano ya no debería ser tan importante para Colombia, que la mexicanización ya se va a convertir en la chilenización, pero igual sigue siendo un elemento importante. Para mí México no me sirve si se va arriba de 21, porque pues, de todas formas en el 2024 México se devaluó 24% y a Colombia se le trasladó 13% de eso, que nos fue muy bien, pero igual 13%, pues nadie se quiere equivocar 13% en dólares, una barbaridad. Entonces, que México esté controlado está bien. Que México se ponga debajo del 20 sería espectacular para la fortaleza de la región.
pero pues para mí sí hubo un daño enorme en la reforma a la justicia en México, dañaron un contrapeso, entonces no me lo imagino debajo de 20, aunque es la hipótesis que estamos testeando. Ese no sería interesante, chévere que México se quede quieto para que no nos dé el dolor de cabeza y el miedito de hace 2 o 3 meses cuando hicimos la recomendación que decíamos miércoles, la recomendación está sufriendo porque México quiere romper el 21. Entonces, miremos las que me importan más a mí, que son los que tienen eventos políticos prontamente. Entonces tenemos a Chile, que estas rayas, ojo, no están graficadas hoy porque se ve chévere. Esto lo graficamos hace mes y medio y se ve chévere, ¿no? Entonces decíamos, vea, esta es la hipótesis de Chile y decíamos también, esto es un camello que se dé porque lo de Chile es escandaloso cómo se vería la caída, pero nos preguntábamos también por qué la gente no está comprando Chile si son los primeros que tienen elecciones y usted contó la historia y la contamos bien hace 8 días en que la discusión ahorita no es si Chile va a girar de la izquierda al centro o a la derecha, sino si va a quedar centro derecha o la derecha. O sea, la discusión en Chile es muy atractiva en términos del trade político y el peso chileno está disparado y el dólar se está derrumbando en Chile tal y como nosotros quisiéramos ver para mantener la presión bajista en Colombia con el juego que no lo va a repetir, ya lo dijimos hace 8 días, el juego de elección. Tú tienes elección, yo tengo elección. Tú tuviste manifestaciones, yo tuve elecciones tú, ahora yo, giramos a la izquierda, ahora tú giras a la derecha y se va a digamos, se va a hacer la hipótesis de que Colombia puede hacer el camino. Entonces, para mí la chilenización es supremamente importante y nos sacó ventaja Chile esta semana. Brasil, la otra historia de Brasil es también muy interesante. eh, Porque en Brasil ha sido fácil moverse del 5 al 6, una cosa que el mercado hace sin problema. También nos tenía preocupados si se mantenía arriba del 6 y también estaba cambiando muy rápidamente, está cayendo rápidamente con la misma teoría de la velocidad. De nuevo, las rayas simplemente es como, eso no se va a repetir. En algunas crisis ha ido muy bien, pero no es algo que uno tenga que estar, pues piense que se va a hacer así linealmente, pero mucha fortaleza a Brasil, ayudando por supuesto el Banco Central, que la verdad se apretó el cinturón hasta el último hueco y esperando a ver si Lula anuncia algo de temas fiscales. Y terminamos con Colombia, largo plazo y corto plazo. Entonces en el largo plazo ustedes la conocen, ustedes conocen este gráfico de largo plazo en Colombia porque lo mandamos en nuestra primera recomendación de compra después del tema político que fue a mediados del año pasado. Y lo que decíamos era, vea, es un choque, nosotros vamos a ir midiendo el choque y después esperamos que la de vuelta sea relativamente la misma velocidad. En este documento se habla como todo el estudio de la simetría. Pues que la hemos visto mucho, la única vez que no vimos simetría fue en el choque de petróleo en el 2016. Por ahora va bien, va a la mitad del camino la herramienta del espejo. De nuevo, esto no es una proyección de que esa alianza tiene que ver el 3800 en 3 meses. Vamos hipotizando, como haciendo hipótesis. Quiero hacer un verbo de hipotizar, pero no existe, ¿no? Me encantaría. Hipotecar, iba a decir usted. Vamos a hipotecar esta visión. Entonces, bueno, por ahora va a la mitad, pero el choque se va diluyendo. ¿Qué pasa aquí? Pues, hombre, la recomendación cambiará cuando haya un nuevo choque. Y esta es parte, como yo siempre insisto, es gran parte de nuestro trabajo, es de todo el ruido que hay en el día a día, encontrar cuál es el que realmente uno piensa que es material para generar un rebote importante. Y si no, entonces vamos de arriba y vamos de vuelta a la misma velocidad. Incluso eso incluyó las elecciones Colombia. Las elecciones colombianas hicieron un choque y la de vuelta fue a la misma velocidad, pero no tenía que estar muy seguro que no, que los contrapesos y todo el tema institucional fuera a funcionar bien en Colombia. Hagámosle un zoom a ese último gráfico y ahí termino mi historia de la esquina del dólar. En un continuará, la voy a dejar en un continuará y es para mí esta zona de 4100 es bien importante. Si los mercados logran cerrar por encima de 4100 y lo mantienen la próxima semana, vamos a ir construyendo hacia ya el fin del choque y entramos en una zona que Alianza ha considerado como interesante para diversificar portafolios, no porque sea la visión de los próximos 3 o 5 años de Alianza. Alianza tiene una idea muy bajista de dólar en 3 o 5 años. Alguien dirá, entonces, ¿para qué compro dólar? O sea, primero porque Alianza no tiene la razón, ¿no? No tiene por qué tenerla. Segundo, porque el dólar le ayuda a uno para los accidentes. En cualquier momento, un accidente con dólar comprado cerca de 4000, pues es interesante porque, como ustedes vieron, 500 pesos lo hace sin problema hacia arriba, 500 pesos hacia abajo no es tan fácil. Eso le va a costar más. Entonces se comienza a volver muy simétrico el negocio del dólar, cada vez más cercano a los 4000. Y el tercer elemento es que ustedes pueden crear portafolios en dólares y tener esta ventaja. Ustedes pueden crear un portafolio en dólares
y meterle 20% de acciones latinoamericanas y y si el dólar es de verdad para abajo, de verdad, como dice Alianza, ¿no? De verdad, es por varios años a la baja por el ciclo de commodities y todo esto, y ustedes tienen 20% en acciones latinoamericanas, eso le va a retornar mucho más que lo que vean, lo que lo pierdan en el dólar. No, el dólar se me bajó a 3.500 y yo me puse a armar portafolios afuera, tranquilo, si hizo con una exposición a Latinoamérica adecuada, no 100% Latinoamérica, porque para qué se va a ir para volver, puede reemplazar muy bien esa caída del dólar. O sea, hay muchas formas de diversificar portafolios y crear portafolios afuera por mil razones, porque mañana cae un meteorito, ¿no? Y uno debe tener un seguro de vida. Y adicionalmente ganarse este buen viento de Latinoamérica que, bueno, que apenas va, todavía falta mucho, ¿no? Uno no sabe quién va a quedar en elecciones, o sea, no, hay muchas cosas que uno no sabe, entonces la diversificación es válida. Entonces ahí lo dejo, las teorías muy bien. Bueno, hace una semana yo estaba interesado en comprar cerca de 4.100 que me parecía un buen piso, que de hecho lo hicimos en términos de corto plazo, pero con esta noticia de la guerra, era una compra intermedia, sencillamente porque me parecía bien por el corto plazo, que el dólar haga ruido antes de decidir si quiere bajar más. Pero con el tema de la guerra me pone a pensar mucho y el desplome del DXY me pone a pensar mucho si más bien no hacemos nada intermedio, ya no lo tenemos y simplemente esperamos a que se resuelva, eh, como el DX se resuelva el 107 y bueno, estas presiones que están viendo ahí. Pero bueno, muy bien, me parece que muy chévere. Ustedes han visto las recomendaciones en tiempo real, semana a semana, que son bien complicadas y pues se terminó dando muy bien con las hipótesis adecuadas, ¿no? Con la hipótesis política. Ahorita pues obviamente el DXY se sumaría a una ayuda enorme. Pero bueno, ahí termino la historia de nuestra esquina del dólar de esta semana. Venga, yo le traslado a Pipe una pregunta que nos hicieron acá algunos clientes, y yo creo que usted ya la ha recibido, y es, usted ya nos contó todo el tema global, regional, pero hay unos temas locales de cortísimo plazo, que es este tema de flujos, pagos de impuestos que ahorita se viene, que grandes contribuyentes, etcétera, etcétera. Y me decían, oiga, no, es que con eso ahora sí se va a caer más. Y dije, déjeme, yo para el fin de semana le pregunto a Pipe eso en público y que Pipe sea el que se compromete. ¿Cómo ve usted ese tema? Vea, yo tengo un tema con los flujos. Yo no tengo duda que los flujos importan, que cuando Ecopetrol trae dólares, que cuando los extranjeros se llevan dólares para pagar utilidades a sus casas matrices importa, pero importa en el margen. Entonces, si tienen razón los que dicen, vea, si el flujo, si la dirección es para abajo, pues ayuda más para abajo. Si la dirección es para arriba, pues lo moderan, pero no da la dirección, los flujos no dan la Ujú. dirección. Incluso ni siquiera cuando es un rebalanceo bien bravo que sacan a Colombia un índice y viene una plata, eso dura lo que dura el rebalanceo y después se devuelve como un caucho. Entonces yo le doy como la importancia suficiente a los flujos y aparte hay flujos que uno puede esperar y otros que no tienen ni idea. Entonces no, que entonces viene una plata eh, de Semargos y bueno, mil cosas, pero ahí yo no me meto en ese análisis. Entiendo la validez, pero lo que yo diría es, yo me preocupo más como por las tendencias y este es un elemento acelerador de tendencias o frenador de tendencias, pero nunca la determina. Así que sí, es muy interesante si terminan viniendo flujos, eventualmente pues van a alimentar más esto, pero yo no, como yo nunca diría es que el dólar bajó porque entró una plata de Ecopetrol, eso nunca se me ocurriría porque yo tengo clarísimo las correlaciones latinoamericanas y globales y por ahí es el tema. Ahora, uno se Ujú. puede equivocar, pero siempre he dicho como que uno tiene que plantear qué es lo que da dirección al dólar correctamente. ¿Es el narcotráfico? ¿Es el diferencial de tasas de interés? Bla, bla, bla? Y después de eso, sí pasar a la segunda parte que es adivinar, ¿no? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés o qué va a pasar con el DXY? Entonces, para mí esa primera parte es clave y yo no meto los flujos en la primera parte de la dirección. Entonces, no es mi expertise, pero sí le veo un valor. Vuelvo a insistir. Pero no es algo que yo me concentre en el análisis. Ok, ok, bueno, no, hay que solucionar ese tema. Y lo otro que usted decía, y es, o sea, estos flujos no son novedad, ¿no? Es decir, todos los años por esta época, grandes contribuyentes y Ecopetrol está pues monetizando esa plata. Listo, Pipe, yo creo que aquí terminamos nuestra parte de la esquina del dólar. Déjeme, yo le cuento el calendario que se nos viene la siguiente semana en términos económicos y en términos de planes de ocio. Tal vez clave para Colombia, datos de PIB. El próximo lunes 17 vamos a tener el dato del crecimiento del último trimestre del año. Entonces vamos a ver cómo crece la economía. Nosotros nos imaginamos que con el dato que se publica vamos a tener un crecimiento por los lados del 1,8%, es lo que debería haber crecido la economía colombiana durante todo el 2025. Acuérdese que en el 2023 hemos crecido poquito, 0,6. Ya en el año pasado podría ser tres veces ese número, algo más cercano al 2%. Y ya les decía que para el 2025
el número debería ser más cercano al 3%. Entonces, de 0,6 a 2% y este año más cercanos al 3%. Por sectores, tal vez aquí llamar la atención, agricultura sigue volando, crecimientos todavía de 2 dígitos y entretenimiento, Pipe, a la gente le quedó gustando irse para cine, irse para restaurantes, irse para teatro, no sé, y eso quedó como en la mente de nosotros, ese consumo en este sector, y está creciendo muy bien y aportando un número no despreciable para el PIB. Vamos a ver cómo sale el dato del último trimestre. Eso va a ser el lunes. Tendremos también datos de PIB en la región. Vamos a tener datos de crecimiento económico en Chile, datos de crecimiento económico en México, en Perú, que van a dar algo de color. Y tal vez a nivel global lo más interesante pues tiene que ver con las minutas de la Reserva Federal el próximo miércoles. Tema de resultados corporativos, Bancolombia, ¿no? El banco más grande del país va a presentar sus números del cuarto trimestre. Eso digamos en cuanto a temas económicos. Y ya temas de ocio, entiendo que usted se vio una película que le llamó mucho la atención y quiere recomendarla. Flow. Sí, finalmente, bueno, me la vi, me la tenía muchas ganas de verla. Obviamente es un plan familiar, pero la verdad, el dibujo es fantástico, está súper bien hecho. No hablan en toda la película, son solo animales. Así que, pues, mentalícese la persona que vaya a hacer. Si es muy, muy adulto, pues no lo sé. Los dibujos súper bonitos, una película nominada a Mejor Película Extranjera en los Oscars. Se ganó ya Mejor Película en otros premios y también tiene otra nominación al Oscar, no sé si es mejor director o algo así, bueno, pero muy buena, muy recomendada, plancito de familia chéverísimo y como les digo, algo diferente, algo que uno no ve todos los días, es de un director letonio. Ok. Entonces, bien raro que llegue hasta por acá, hasta estos lados y hasta estos premios. Ok, bueno, no, toca tenerla rara. Aquí me corrigen, creo que tuve un lapsus y dije el crecimiento del 2025, pero no, claramente pues es el del 2024 el que se va a dar a conocer, que le decía, va a estar por los lados del 1,8%. Y bueno, Pipe, también en planes a menos, pues no solamente este tema de cine, sino fútbol. Entonces vamos a tener Champions, Real Madrid versus el Manchester y Colombia, que Colombia pues está allí jugando en la sub-20. Vamos a tener el domingo contra Uruguay. Entonces también planes de fútbol para estar pendientes. Yo creo que ahí lo podemos dejar, Pipe. Hablamos más de varios temas, tocamos películas, tocamos fútbol. Y bueno, yo creo que es hora de dejar a nuestros amigos que descansen de nosotros por una semana más. Sí, 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 y usted descanse en Cartagena, que no creo que vaya a descansar mucho. Pero bueno, les deseamos una buena semana. Gracias por la compañía y nos vemos hasta la próxima semana. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.